¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es miércoles. Me acompaña, como todos los miércoles, el doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás, Juan Ignacio? ¿Qué tal, Carlos Héctor? Buenas noches. Bueno, pues creo que hay que seguir hablando del tema porque se van acumulando, digamos, lo cual no es raro. El buen Tony Caballero del CIDE dice que lograr una suspensión temporal de un amparo es como cuando uno llega a un restaurante y pide agua, se la dan. El problema viene meses después para lograr definitivas y el amparo de fondo y etcétera. Pero esto parece solo provocar de alguna manera cada vez más el enfrentamiento del presidente frente al Poder Judicial. Así que se seguirán acumulando estas suspensiones mientras esto tarde meses y meses en definirse en definitivo. Pero lo que es fuerte es la tensión y la batalla, ¿no? Tremenda. Y el tono de la... Porque obviamente los presidentes siempre están peleando con la Corte y siempre están tratando de influirla. Y obviamente la Corte siempre está con su propia lógica, etcétera. No habíamos visto, digamos, un intento de captura o una cuasi captura del tamaño de la que ha intentado López Obrador. Y sobre todo no habíamos visto un litigio así de público, tan desmesurado en sus exigencias al presidente de la Corte, que lo hacía ver realmente como muy disminuido, ¿no? Ahora, aquí lo que sucedió, y quiero recuperar este incidente, es que un segundo juez, sin alarde de ningún tipo, falló en el mismo sentido que el primero. Y esa sentencia, a querer o no, a lo mejor nada más por un día, pero sí redirigió la respuesta del presidente. Porque el presidente ante esto no volvió a exigir revísenlo, investíguenlo, castíguenlo, que era el implícito, no podemos ser parte del pillaje, sino que dijo, pues yo les digo que me voy a seguir y que voy a perseverar en eso, soy muy perseverante. Pero eso ya es un poco desafiante, pero lo que sigue es institucional. Si esto no prospera, yo lo que voy a hacer es una reforma constitucional. Pues por ahí hubiera empezado, porque ese sí es un camino institucional. Está en sus facultades, está entre las necesidades incluso de un gobierno, pues cambiar las leyes que de alguna manera piensan que estorban su camino o que podrían mejorar la situación del país. Lo que no estaba bien era, no, ese juez me lo revisas y me lo castigas, porque era el implícito. Aquí, la segunda sentencia como que le cambió el tono y le cambió, sobre todo, el curso hacia, ¿cuánto va a durar? No sé, pero es un incidente digno, me parece a mí, de ser registrado. Que dos jueces, con dos sentencias en el mismo camino, el primero lo irritó y lo sacó de cauce, y el segundo lo regresó al cauce institucional. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero eso sí sucedió. Sí, y como se vayan acumulando estas suspensiones, creo que más reacciones vamos a ver. Vamos a ver si es igual o no, como tú dices, si es el caso institucional o no. Juan Ignacio. Sí, mira, yo creo que estamos dos aspectos. Uno, que tiene que ver con la ignorancia del presidente sobre la ley, ¿no? O por lo menos lo que muestra como ignorancia, ¿no? Que son los caminos de la ley, ¿no? Puede saberlo, pero en el discurso no nos lo muestra, ¿no? Y eso me parece a mí delicado, porque eso le permite construir un discurso de enfrentamiento en el cual él se pone, lo ha dicho reiteradamente, del lado de la justicia, no de la ley. Eso lo ha dicho él de manera muy clara. El otro asunto es quien se atreve a desafiar su palabra o su voluntad está destinado a ser desprestigiado, descabezado en la plaza pública. Y es el caso del primer juez, ¿no? Y después de eso, no contento con eso, va contra la Suprema Corte, le manda una carta pues, con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Como el señor Claudio X González, etcétera, una serie de cuestionamientos mitineros, la verdad, que los metió ayer una carta a la Suprema Corte. Yo lo que veo es esta idea del presidente de que su palabra se convierte en hecho, ¿no? Él si dice la cuestión energética, la cuestión eléctrica tiene que ser así, cree que el solo decirlo y el solo establecer algún procedimiento legislativo lo convierte ya necesariamente en un hecho. Creo que lo que hizo el juez pues, es lo que le toca hacer.
Creo que la Suprema Corte de Justicia está en un problema que lo mete el presidente por sus tonos. Porque como bien decía Héctor, la verdad es que todos los presidentes tienen litis con la Corte, es parte del pleito entre poderes, por eso son... No se trata, sí. Sí, son dos poderes y ahí tienen que estar jaloneados y se tienen que caer hasta mal en ese sentido. Creo que ahora la Suprema Corte está en un problema porque en este mundo polarizado creado por el presidente, si castigan al juez, pues van a decir que estuvo entregada, ¿no? Y si no, vete a saber los embates del presidente, porque no es la primera vez que una decisión judicial no le gusta y que le encuentra contra los jueces. Entonces, creo que el tono del presidente es de batalla, es de lucha y va a ser un punto más de aquí a las elecciones. Imagínate que este juez que dio esta suspensión temporal acaba analizando el fondo y le da la razón a López Obrador. Pues ya quedó mal, porque la gente va a pensar que fue por eso, ¿no? Es decir, si hiciera el análisis de fondo y en el análisis de fondo negara el amparo, pues ahora está en un lío, ¿no? También. No, bueno, pero eso... Ese es el problema de la batalla pública, ¿no? Sí, eso en este caso es imposible, es decir, porque lo que están, de donde están prendidas las decisiones de los jueces es de la Constitución. El presidente, por una vez, entendió que el verdadero problema no es el juez ni la ley, es decir, es la ley eléctrica misma, que no alcanza esa ley eléctrica a estar por encima de la Constitución. Esa ley eléctrica viene de unos criterios que estableció el SENACE, que ya habían sido declarados inconstitucionales. Entonces, le dan la vuelta, lo hacen un omelette y lo vuelven ley eléctrica y lo pasan tal cual. Bueno, sigue siendo igualmente inconstitucional y se lo vuelven a decir. Antes se lo dijo una sala de la Corte, ahora se lo dicen dos jueces. El problema, lo que le está estorbando al presidente es el artículo constitucional. Ese es el que tiene que cambiar. Mientras no cambie ese artículo, es prácticamente imposible que los jueces concedan la validez jurídica de una ley que es, en el espíritu y en la letra, anticonstitucional. Entonces es un problema de precedencias. No pueden los jueces poner por encima el criterio político del presidente que su propio criterio constitucional. No se puede. Bueno, se podría, pero imagínate entonces la clase de jueces que tendrías enfrente. Sí, mira, yo lo que veo es, finalmente también aquí hay algo sano en todo este ambiente de imposición del presidente, ¿no? Porque el presidente dice, voy a mandar mi reforma eléctrica y no le van a mover ni una coma al Poder Legislativo. Sí. Y en efecto no le movieron ni una coma. Salió tal cual quería el señor y ahora tiene el enfrentamiento con otro poder, que es el judicial, donde le ponen una resistencia. Dice, no, aquí se trata de ver lo que dice la Constitución, no lo que le parezca al juez en sus ideas, en lo que fuera, es lo que tiene que decir la Constitución y le pone una resistencia. ¿Qué sucede con una resistencia? La ira presidencial. Entonces, ojalá pudieran enseñarle al presidente también qué cosas se requieren para una reforma en la Constitución, porque va a ser complicado lograr toda esa reforma en la Constitución. Entonces, tiene que pasar por un montón de procedimientos, va a ser muy difícil que se haga, entonces va a ser un pleito que nos va a llevar por lo menos este año. Hay que ver cómo queda configurada la nueva Cámara de Diputados, etcétera. Entonces, vamos a un enfrentamiento largo en este sentido. Bueno, por eso digo, estos dos jueces, valientes y al mismo tiempo, pues bastante apegados a la lógica jurídica evidente, pero sobre todo el segundo, le tira la segunda sentencia sobre la tormenta que el presidente ha desatado en contra del primer juzgador. Sí. Y le tira la segunda sentencia. Entonces, con ese comportamiento institucional, discreto, pero efectivamente independiente y autónomo, cambia el curso del presidente, le hace entender por hoy, yo no sé mañana, pero por hoy el presidente cambió su curso y yo creo que está bien. No es un fenómeno de resistencia a la ley, en este caso, es una decisión de cambiar la ley que no le gusta. Yo creo que está en su pleno derecho de hacer eso. Oye, ¿crees que a lo mejor el ministro Saldívar debería ser un poco más enfático si estos ataques siguen, Héctor? Sí, yo creo que lo que pasó el lunes sí necesita algo más que respuestas institucionales, necesita algo, un toque mediático en donde sientas la independencia y la autonomía política de la Corte. Eso yo creo que no sucedió, pero los jueces
los dos jueces, en particular este segundo, sí le tiraron un buen capote al ministro presidente de la Corte, porque acabaron con la discusión, con la reiteración de la sentencia. Ya había sido una cosa muy desmesurada del presidente aventarse también contra el segundo juez. Bueno, lo calmaron con la ley, lo calmaron con sentencias, lo calmaron con criterios jurídicos, lo regresaron a donde debía haber estado desde el principio. Ahí, bueno, que vaya y que cambie el artículo. Que eso es lo que hace Juan un poco diciendo, vamos a ver las elecciones. Qué bueno, dice el presidente hoy que hay elecciones, sí. Porque ahí vamos a lograr las 2/3 partes, que no es tan sencillo, aunque la verdad, creo que todos nos sorprendimos un poco cómo no hubo muchos cambios en materia de energía en su andanada constitucional de principio de sexenio, ¿no? Pues no es lo mismo lograr eso en los primeros 3 años que en los segundos 3, ¿no, Juan? Así es, y bueno, hay un empeño claro y decidido del presidente de ganar la mayoría, así como del lado de la oposición es el criterio por que no gane la mayoría, del lado de él la quiere, y la quiere precisamente para esto, porque no podemos negar que parte de las promesas del presidente era echar para atrás todas estas cuestiones en materia de energía. Eso sí lo dijo, eso está tratando de cumplirlo, ¿no? Pero pues bueno, hay resistencias democráticas, como bien señaló la carta ahí del ministro Saldívar. Yo espero que sea pronto la resolución de la judicatura en términos de si avanza o no la investigación, porque esa va a ser, digamos, una medida muy clara y nítida de la posición del Poder Judicial ante una investida del presidente en un tono que sale, como lo decíamos al principio, de lo que es una litis institucional o entre poderes, ¿no? Es realmente, se tornó amenazante el presidente en este sentido. Yo creo que esa investigación no puede proceder mientras no haya una querella formal del poder. Otro no puede proceder porque manda una carta, tiene que querellarse contra el juez. No puede pedirle al ministro, oye, corrige a tu juez. Sería una mala señal, ¿no, Héctor? Nada más sería una clarísima señal, sería una confirmación del rumbo que llevamos de una Suprema Corte realmente muy avasallada por el poder, por el titular del Poder Ejecutivo. Ahora, no toda la Corte, porque ha habido salas que sí le han dado para atrás y, digamos, ha habido resoluciones muy interesantes en contra de la voluntad presidencial y que yo creo que le están colmando la paciencia al presidente, ya lo notamos en el fondo. Por no haber hecho lo eléctrico los primeros 3 años, se va a arrepentir siempre, vas a ver. Tenía otra fuerza y otros consensos. Héctor, gracias, Juan Ignacio, gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos.